Hola compañeros, mi nombre es Olivier Roa Solate. A continuación voy a explicar el experimento Velocidad de Disoluciones. Consiste en una práctica virtual que estará disponible en la semana de nivelación. Y bueno, que corresponde de acuerdo con el programa del curso, a realizar en la semana de nivelación. Los objetivos de la práctica están literal en el entorno. Este, Básicamente es aprender a la parte de esta velocidad de disolución de una sustancia en agua, pues cómo afecta esa velocidad de disolución la temperatura, la agitación y esta partecita que es el área superficial, el estado de la contextura, la estructura del sólido em, con manera de área superficial, cómo pues cómo afecta, ¿verdad? Esa velocidad de disolución. Porque de manera de introducción, entonces el proceso de disolución de un soluto en un disolvente, este, por ejemplo, estas bolitas de color morado soluto y el disolvente color celeste, depende de las interacciones existentes entre la molécula misma de soluto, entre la molécula misma del disolvente y esas interacciones que forman soluto más disolvente. Entonces, eso todo tiene que ver en el proceso de disolución. Interacciones de moléculas de soluto, interacciones de molécula disolvente, interacciones soluto-disolvente. Cuando ocurre una disolución, em, entonces esas interacciones de solo moléculas de soluto, ahí está ocurriendo una etapa de endotérmico. ¿Qué quiere decir endotérmico? Que se está agregando energía, o sea, ellas mismas, parte de estos movimientos, o sea, están las moléculas pues calmadas, ¿verdad? Eh, este, Son como en milisegundos, por llamarlo así. Entonces, cuando antes de ese contacto, entonces, las moléculas de soluto, antes de ese contacto final, las moléculas de soluto ya empiezan a separarse. Cuando ya es un contacto mínimo con el disolvente. La molécula de disolvente igual ese contacto mínimo con el soluto, ya empieza a separarse. Entonces son procesos de endotérmicos, este, donde absorbe energía. La mezcla ya final total, entonces dependiendo del soluto, específicamente el soluto, ¿verdad? Con el disolvente, esa naturaleza del soluto, pues nos va a llevar un resultado de que la disolución sea un proceso, sea endotérmico o exotérmico. Lo que quiere decir que si en la disolución, o sea, se disuelve, paga la redundancia, soluto disolvente, este, pero al final de solución uno toca el recipiente, entonces uno percibe, ¿verdad? Con las manos, si se genera calor, entonces una disolución exotérmica, o si se enfría, por ejemplo, o no se genera calor, es una disolución endotérmica. Aquí, para explicar, ¿verdad? Mejor, disolución endotérmica, exotérmica, si la atracción soluto-disolvente es mayor que la atracción soluto-soluto y la atracción disolvente-disolvente, el proceso de disolución será favorable, o sea, será exotérmico. Pero si esa atracción soluto-disolvente es más débil que la atracción fuerte soluto-soluto, disolvente-disolvente, va a haber siempre disolución, pero resulta que es una disolución de endotérmica. O sea que las atracciones soluto-disolventes son tan fuertes que parte de la mezcla requieren más energía. Las moléculas siempre se van a soltar, ¿verdad? Pero está requiriendo mucha energía, el soluto y el disolvente, por aparte para romperse. Cuando ya entran en ese contacto mínimo, por llamarlo así, mínimo entre ellas. Entonces aquí es más fácil romperse y es más fuerte la atracción, se da súper rápido la atracción soluto-disolvente. Mientras que acá hay que se tiene un poco más en romper esas moléculas. Mm, Soluto disolvente para que se dé al fin la disolución. Entonces terminará siendo endotérmico. Factor del proceso de disolución, entonces incide factor energético, factor entrópico. ¿Qué es factor energético? Pues esto último que estamos hablando. Si un proceso de disolución al final es isotérmico, endotérmico. Esto es lo mismo decir, que implica el calor de disolución o entalpía de disolución, que es el calor generado o absorbido cuando cierta cantidad de soluto se disuelve cierta cantidad de solvente.
O sea, estamos hablando en la parte final de esa interacción soluto disolvente. Esa parte final, eh, que ya vemos que es exotérmico endotérmico, depende de esa intensidad, ¿verdad? Y que a la hora de sensación de percibir, entonces aquí voy a percibir calor, aquí voy a percibir frío o temperatura ambiente, o sea, que no se caliente, por llamarlo así. El factor entrópico es que a pesar de que es endotérmico o exotérmico, siempre hay grado de dispersión, hay desorden, en una disolución final. Aquí hay desorden, entonces hay entropía, le llaman también esto entropía, entonces a mayor desorden, mayor entropía, pues favorece la solubilidad. Ok, esta diapositiva, vamos a ignorarla, ¿verdad? Se me quedó por error acá. Entonces, vea que está el asunto de la mayor interacción soluto-soluto y solvente-solvente. Entonces, para que, favor ignoren esta diapositiva. Ok, chicos, factores que afectan la solubilidad de un soluto en disolución acuosa. Este, entonces, ahí estamos repasando eh, lo de aquellos aspectos de solubilidad de la práctica anterior. Entonces, las fuerzas intermoleculares afectan. Entre mayor sea la fuerza intermolecular soluto y solvente, vea recuerden que estamos en el último tercer paso. Hay interacción molécula-soluto, hay interacción disolvente y hay interacción soluto y solvente. Entonces, esa tercera última etapa. Entonces, si esas fuerzas moleculares son bastante fuertes, soluto y solvente, pues evidentemente o sea, va a haber bastante atracción soluto y solvente, lo que quiere decir que la fuerza intermolecular es mayor, lo que quiere decir que será más soluble. Esto es pues un repaso de las fuerzas intermoleculares. El ion dipolo, dipolo-dipolo inducido, expresión del hondo, puente hidrógeno y dipolo-dipolo. Y parte de esta interacción, y ya teniendo bien claro los tipos de fuerzas intermoleculares, entonces aquí vamos con siempre hablando, el factor que afecta a fuerzas intermoleculares, entonces está al igual disuelve igual, o que lo mismo se mantiene disuelve semejante, que eso es una regla de oro. De oro porque pues ayuda a comprender esas interacciones de fuerzas intermoleculares en la solubilidad. Entonces, significa que sustancias con interacciones intermoleculares semejantes se va a disolver entre sí, ya sea polar con polar o no polar con no polar. Por ejemplo, en esta imagen de aquí abajo podemos, oye, podemos imaginarnos soluto y disolvente, probablemente polares, ¿verdad? Eh, o de repente sean aceites que tienen un color, ¿verdad? O sea, son incoloros como el del agua, pero son dos aceites que se me disuelve bastante bien. Entonces, que sean lo polar con no polar. Este, por ejemplo, o sea, son semejantes, pero por ejemplo, aquí arriba ya es casos contrarios, polar con no polar. Entonces, semejante no disuelve a semejante. Entonces, por ende, me afecta la solubilidad. Ok, otra cosa que afecta la solubilidad es la temperatura. Entonces, la solubilidad de los solutos sólidos en agua aumenta al incrementarse la temperatura. Entonces, o sea, yo puedo tener, por ejemplo, acá esto, que esto sea esto me represente, no sé, gramos de azúcar. Entonces, si yo solamente agito sin calentar, se me va a disolver. Pero si yo hago otra prueba, le agrego azúcar y de una lo pongo a calentar, en tiempo más corto, más rápido se me solubiliza. Entonces, esto es el efecto de temperatura en los solutos sólidos. Para los gases, si yo le agrego calor, esto es lo contrario. Entonces, la solubilidad disminuye. O sea, estamos pensando en insoluble. Esto afecta en los gases. Este, eso ya lo habíamos hablado también en la parte de solubilidad. Porque la temperatura pues mueve muchísimo las moléculas de gas disueltas en el líquido y esto provoca que, eh, por ejemplo, que es un experimento de la Coca-Cola en un vaso,
ya el gas se va escapando poco a poco. Si usted aumenta la temperatura, más se va a escapar. Entonces estamos empeorando, ¿verdad? En el sentido de solubilidad. Efecto de la presión. Entonces la presión no afecta para sólidos en agua ni líquidos en agua. Líquidos en agua porque me refiero a solutos líquidos. O sea, ya sea etanol con agua, eh, este, o llámese sal en agua, azúcar en agua, cualquier otro sólido en agua. Yo puedo hacer esa prueba en diferentes zonas, que pueda ejercer presión, ¿verdad? O sea, que esté ejerciendo presión la disolución porque que viene la atmósfera, entonces está ejerciendo cierta presión. Este, o yo quiero hacer un sistema de sofisticado, ¿verdad? De aumentar la presión acá. La solubilidad no me va a afectar. Si ya es soluble, es soluble. Entonces, pero mientras sea un gas sí más crítico. Entonces, en un gas, eh, si lo tengo presurizado, eso me favorece porque el gas está atrapado, llámelo así, está disuelto en el líquido, entonces está bien disuelto en el líquido. Pero si yo destapo la botella, o peor, ¿verdad? Entonces yo lo paso en un vaso y como ya no está haciendo aquí presión, entonces el gas se escapa, entonces disminuye la solubilidad del gas en el líquido. Y aquí hago una pausa, ¿verdad? Porque lo anterior también es parte de lo que hay que estudiar para el quiz, ¿verdad? Pero implicaba. Vea que se parece muchísimo al asunto de solubilidad, hay que volverlo a estudiar, porque hay que tenerlo claro, ¿verdad? De tenerlo como más claro de lo que vamos a la parte siguiente, que es donde se relaciona muchísimo el experimento virtual.